preguntas y con mejores respuestas. Bueno, no solo no llegó el conductor, sino que ha desaparecido nuestro jefe. Estamos yendo cada vez más a menos. Ay. Somos lo que queda, ¿no? Del CFM. El bloque siguiente falta uno más. Sí. Bueno. ¿Cómo va la transmisión? ¿Cómo va el partido, jefe? No sé. Ya le perdí el rastro. Creo que nunca hicimos. Porque se alejó mucho de la superficie. Sí, ya la verdad no estaba. No me conmueve. No sé. En general, Sí, lo espacial. Salvo que, sí, en general lo espacial no me conmueve. Y salvo que haya algún componente nacional. En este caso lo hay, pero bueno, qué sé yo. ¿Viste? No sé. Cuando tengamos nuestro lanzador, cuando tengamos nuestros vehículos y los lanzamientos de nuestros satélites sean desde nuestras bases, bueno, capaz que ahí uno se emociona un poco más, pero qué sé yo. Eso. Pero así, no. Así no, y lo apagué. Ya está. Bueno, está bien. Parece que bajó el jefe a abrirle al conductor. ¿Será? ¡Qué emoción! ¿Será? ¡Qué emoción! Bueno, si les parece bien, vamos a arrancar la historia de hoy que les traje para compartirles. Sí, porque me intriga, no tengo ni la más pálida idea de qué son. Bien, las... qué elegante decir pálida. Sí. Yo no conservo la elegancia, yo mando la palabrota y me olvido que puede haber niños frente al televisor. Por eso no estás en la mesa de los padres. Exacto. Exacto. Bien, vamos a arrancar entonces con columna Recursos no humanos. Si recuerdan la serie que hicimos el año pasado, pueden buscar las columnas en el canal de YouTube y de Spotify sobre distintas habilidades de los grandes simios, principalmente, aunque fuimos nombrando otras especies. Y hoy les traje esta historia que es la de las trimates. Pero vamos a arrancar con presentando un poco a los benefactores o a los que les facilitaron los trabajos a estas tres personas, que son los Leakey, Mary y Louis Leakey. Un matrimonio de paleoantropólogos. Hablando de grandes simios, está nuestro conductor en la sala y nos salimos de la vaina por darle la bienvenida. Llegaste justo. Hola, Carva. Como simio me presenta. No, Y como gran simio. Que no es lo mismo. Qué gran recibimiento. Buenas noches. Te puedo decir Cuijibo, si preferís. No sé. ¿No? No, el simio está bien. Bueno. Soy un gran simio. Somos todos en realidad grandes simios. Claro. Vengo aparte con estrictas instrucciones del jefe que me dijo: no interrumpas, llegá, sentate en el medio de la columna, pero no interrumpas ni hables. ¿Con esa Perfecto. voz o una voz mucho más parecida a la de Mostaza? Una voz Una más gran engolada. voz está viendo hoy Martín. Tomás, ya lo escucharán. ¿O no va a ¿Ya lo hablar en escucharon? todo? Sí, ¿Ya lo sí. escucharon? No, y aparte va a ser una columna, así que tiene que preservar su garganta. Bueno, estábamos presentando a los Leakey. ¿Los qué? Los Leakey. Ajá. Mary y Louis Leakey, ¿Qué son? que Simios. eran un matrimonio de antropólogos. Oh, Louis, nacido en Kenia. sí. Kenyatta. Kenyatta. Louis era un Kenyatta. Y era un firme defensor de una idea que ya había tirado por ahí nuestro amiguito Charles Darwin, de que la evolución humana se había originado en África. Sí, ok. Pero en ese momento... En Kenia. sí, claro, sí, Leakey decía, a ver, si yo nací acá y Darwin dijo esto tiene que ser cierto. Pero en ese momento la comunidad científica europea creía que era Europa o a lo sumo Asia, las cunas más probables de la humanidad. Entonces tuvo que pelearla un poco, tanto Luis Mientras como Amelino Mary. decía, es Argentina. Bueno, Y tenía un gran punto. a ver, No, ¿por qué? Ameguino encontró restos humanos. ya te levantó la mirada porque no cumpliste.
restos humanos muy antiguos cerca de grandes mamíferos tipo mulita. ¿Cómo se llaman esos Sí, los cosos? gliptodontes. Gliptodontes, o sea, mamíferos gigantes y restos humanos. Y el chon dijo, esto para mí tiene 2 millones de años. Le erró pero en realidad eran restos humanos muy antiguos. De hecho, que hasta no se condicen con la teoría de que el poblamiento de América fue por el estrecho de Bering una sola vez y todo eso. Restos muy antiguos, pero tenía un punto. O sea, dijo, el humano es de Argentina, papá. Un capo florentino ameguino. Otra coronación de gloria. Sí. Bien. A Así que fines... este Kenyatta decía lo mismo. Este Kenyatta decía lo mismo de África. ¿Encontró un gliptodonte? No. Entonces perdió. Perdió. Punto para Meguino. No, y tampoco fue el primero, digamos todo, pero sí fue uno de los más... de los mejor ubicados porque podía trabajar y publicar desde el centro del mundo y en inglés. Entonces, a fines de los años 50 y tras varias décadas de búsqueda, Mary Leakey descubrió los restos de Paranthropus boisei, un homínido de hace 1,8 millones de años. Tenía unas características que hacían pensar en que podía estar emparentado con el gorila por el tema del... ¿Con cuál? No, con los gorilas, la especie de gorila. Perdón. De los que queremos, de los que son empáticos, viven en grupo, sí, gestionan los conflictos, ese tipo de gorilas. Bien, lo pensaban porque este homínido tenía una cresta ósea en la parte superior del cráneo y molares grandes y una mandíbula bastante fuerte. Y al final, resultó ser no por parentesco directo, sino por evolución convergente. Igual estaba bastante interesante el dato. Pero los tipos ya empezaban a flashearla de estamos encontrando la papa. Viene el primer humano de la historia de la humanidad. Claro. En Kenia. Resultó no ser, pero al año siguiente, esto había sido en 1959, así que en 1960, Jonathan, que era el hijo mayor de Louis y Mary, ¿Y que se dedicaba a lo mismo? vivían todos juntos en el campamento Claro. con sus perros dálmatas. Claro. Agarra la palita, nene, y... Los dálmatas son jodidos. No sé por qué mierda tenían. En un campamento, un dálmata, yo me lo imagino rompiendo. Aparte, tenés una muestra capaz- ósea, lo ves al O sea, es dálmata. un peligro. No sé si son jodidos, yo no diría son jodidos, pero son perritos enérgicos. Es una elección rara. Claro. Solta ese hueso. O sea, La puta madre. a Olga y a Elsa tampoco las llevaría a un campamento. No. Ayer pensamos, había mucha gente en el avión con perritos. Yo me imaginé a Olga y Elsa en el avión. O sea, yo creo que lo tiran. Claro. Lo tiran. Se cae el avión. Y hay especulaciones sobre un nuevo 911 y esas No, cosas. y es solamente 2 perras extremadamente energéticas. Bueno, cuestión que este muchacho, Jonathan Leakey, descubre algo bastante más significativo, que fue una mandíbula muy similar a la de los seres humanos, que resultó haber pertenecido a un Homo habilis. ¡Epa! ¡Apa! Ojo, punto Estamos para los cerca. Leakey. Ok. Bueno, una familia dentro de la paleoantropología bastante prolífica. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de los Leakey en sí, sino de otro tipo de trascendencia, otro tipo de herencia que nos quedó de ellos. Poneme, Fede, porfa, la primera foto. ¿Alguien reconoce alguna de esas 3 mujeres? Pueden opinar en el chat. No lo No. estoy viendo, así que alguien No. me canta. ¿A ninguna? Yo no. No, O sea, me tapa deberíamos. un- Tu insistencia en la pregunta me da que deberíamos conocer Machirulo al menos asqueroso. alguno. La pregunta y- capciosa del examen. Y que me ¿Están va a ir mal. seguros que no conocen a ninguna de las 3? A mí hay una que la además de este lado me la tapa un soporte de la cámara. Ah, ok. Bueno, vamos con la foto 2 para darles una pista. Uy, voy a perder. Ah, Lo dije yo claro. No, ni idea cómo se llama, perdón. No me acuerdo. Ok. Jane Goodall. La del medio, Sí. que está con un chimpancé, esa es Jane Goodall. ¿Qué opinión tenemos sobre ella? Ya vamos a llegar. Ok. Sobre ellas 3 se trata la columna. Me gusta. Ah. Yo no. O sea, ok. O sea, ¿las amamos a las 3 Espera. incondicionalmente? No, Puedo ser crítico. podemos debatir. Sí, Bien. claro, es un programa de ciencia. Sí, perfecto. Bien.
Bueno, las presento entonces. A la izquierda, Dian Fossey con un gorila. ¿Alguien sabía? La del medio, Jane Goodall con un chimpancé. Y la de la derecha, Virute Galdikas con un orangután. Con 2. Con 2, sí, perdón. No, El yo tampoco orangután veo y tan la bien a la orangutana. distancia. Bien. ¿Cómo vinculamos a los Leakey con estas tres mujeres? Cierto, los Leakey, los que tenían claro. los dálmatas en el campamento. enfermos. Robándose huesos de Homo habilis. O sea, gran parte no conocemos muchísimo de nuestros Por culpa ancestros. de un grupo de dálmatas. Que se llevaron todo. Ah, hueso. Se lo llevaron otra vez este dálmata, hijo de puta, el cráneo ese. Bueno, Lewis estaba convencido, además de que la humanidad había salido de África, que no podíamos terminar de comprender nuestros propios orígenes ni nuestro propio comportamiento sin conocer a el de nuestros parientes vivos más cercanos, Sí. los otros grandes simios. Entonces, como escribiría una de sus investigadoras, Dian Fossey, en su libro Gorilas en la niebla, dice: a diferencia de los huesos, los dientes o los utensilios, el comportamiento no se fosiliza. Entonces, la idea era ver... Así arranca, eso es el Me gusta prefacio de cómo Gorilas en la decís niebla. utensilios. Utensilios. Porque estoy en un programa de radio. Y es buena frase. ¿Viste? Es buena frase. Es buena. Es buena frase. Esta Te es la deja primera. pensando, por lo menos. ¿Cuál es la primera, digamos, la La de los gorilas. de los gorilas? Bien. Ahora, Los empáticos. ¿por qué manda tres mujeres? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? ¿Por qué empieza a fomentar la investigación a cargo de 3 minas en cada Porque- una de estas especies? Porque no había ningún chabón investigando en esas especies. Un poco sí, bien. Les cuento un No, y poco. para cuestiones de sentimientos, para mí pensaron en, bueno, estamos en los 50, digamos. Estás border faltaba igual. mucho, O sea, no faltaba estás mucho lejos, para el pero estás border. 2018. Claro. Ay, Karma, ¿para qué viniste, Menos mal Karma? que ya estoy canceladísimo. Pero bueno, qué sé yo, por una cuestión de no sé, tal vez se pensaba en ese momento que la mujer era mejor para investigar cosas relacionadas a lo sentimental. Ok, vamos por partes. La etología, descanse, respire. Ya perdí, boludo. La etología de mediados del siglo estaba marcada por un conductismo muy estricto, ¿sí? Que trataba a los animales como cajas negras reactivas, máquinas de estímulo-respuesta, y les negaba cualquier tipo de proceso interno o estado emocional como motivadores de esos comportamientos. Era Ok. tipo, son máquinas de instinto, responden a estos estímulos de esta forma y no pasa nada en el medio. Leakey, en cambio, buscaba observadores que no estuvieran tan condicionados por este corset teórico que se encontraba en las universidades. Ok. Entonces, quería personas capaces de registrar la conducta animal tal cual la observaban, Ujú. sin el sesgo de un lenguaje de época que las despojaba, ¿no?, al sujeto de su individualidad. Ahora, desde la etología de la época, porque estaba más cancelado que Carva hoy, Leakey teorizaba que la presencia de un varón en el hábitat de los grandes simios podía ser problemática. Lo mismo, pero al revés, más o menos. Pero yo no dije que yo pienso eso. No, yo dije ya sé, con, ya sé. con la mirada Claro, retrógrado de pero los no por 50. un tema de la sensibilidad femenina, sino que, bueno, si manda un tipo, hay menos chances de que el grupo de grandes simios en estado silvestre acepte su presencia en cercanía. Ujú. ¿Sí? Por cuestiones de jerarquía y también de lo que se conocía de esas especies, que era muy poco, y a partir de estudios en cautiverio. O sea, unas máquinas de matar. No, lo tengo en una jaula de 10 centímetros. Claro. Claro, la Se abrí sabía la poco, puerta. no se había discutido todavía tampoco la noción de macho alfa, de la que hablamos el año pasado. Me gusta esa columna. Así que bueno, tenemos muchas columnas el año pasado de estos temas. Leakey también identificó una ventaja bastante triste, pero hay que decirla, que era la posición relativamente no, periférica que ocupaban las mujeres en la academia en ese Claro, momento. totalmente. Entonces, no estaban integradas en carreras formales, pero como ventaja, no estaban sujetas al publish or perish. Entonces, podían dedicar muchos años continuos de observación a estos animales en sus entornos naturales. Básicamente las podían mandar sin prejuicios
Anda. Sentate y mirá lo que hace y escribilo. ¿Por cuántos años? Fueron muchos años. De hecho, en los 3 sitios que voy a presentarles, sigue habiendo investigación. O sea, se fue renovando el staff de investigadores. Con becarios, con nuevos doctorandos y demás, y se siguen, o sea, los estudios se mantuvieron longitudinales en base a lo que describieron ellas. Entonces, el factor determinante para Leakey, al menos en el caso de Jane Goodall y de Dian Fossey, fue la ausencia de una formación académica ortodoxa. Entonces, vamos con la primera. Jane Goodall, que nació en 1934, no tenía título universitario directamente, no tenía carrera de grado hecha, pero siempre había amado a los animales, había ahorrado para conocer África porque soñaba con viajar y finalmente logró viajar por primera vez por invitación de unos amigos. O sea, todo lo que hacía era laburar para juntar guita para viajar. Es en Kenia, justamente, donde conoce a los Leakey y comenzó a trabajar para ellos como secretaria. Reconociendo su potencial y entrando en estas ventajas que Leakey quería en sus investigadores, en 1960 le proponen llevar a cabo una investigación sobre los chimpancés en estado silvestre en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. Ese mismo año, tipo entre los 3 y los 5 meses de investigación, fue como muy rápido, si se quiere, describe la manipulación de elementos del entorno para usarlos de manera diferencial, es decir, fabricación y uso de herramientas. Wow. El mismo año. Fede, tenemos un videíto, espero que no nos baneen, porque obviamente debe tener copyright, pero Bueno. se explica mejor. Ahí lo vemos a David Greatbeard, ese es el nombre que le puso Goodall a este sujeto, agarrando una rama. No se ve la etapa previa, que es que la corta, la pela, la despoja de hojas y después la usa, y ahí vemos una jovencísima Jane Goodall observando a este chimpancé. Qué bien se ve esto. Sí, porque cuando empieza a mostrar resultados la investigación de Goodall, Leakey convence a la National Geographic de poner guita. Y la National Geographic acepta bajo condición de mandarle un camarógrafo. Ok. Entonces, muchas de estas imágenes ustedes las pueden buscar en un documental que está en el stream donde está incluido la National Geographic, que se llama Jane, simplemente, que cuenta toda esta historia. ¿Cómo? El camarógrafo era hombre. Buena intervención del Muy jefe. buena intervención, desde el más allá y sin voz. ¿Y qué decía? Es que Leakey dijo, bueno, si hay sesgo porque aparece el camarógrafo, están poniendo No le guita, dejaron opción. O sea, la National Geographic dijo, mirá, te mando a mi mejor camarógrafo. Por eso se ve tan bien, porque no Sí, era, increíble. no Eso era es cualquier tipo. De los 70, capaz, esa filmación. No, de los 60. Increíble Sí, visualmente. de mediados de los 60. Y, o sea, no mandó un pibe con una cámara. Mandó a uno de sus mejores camarógrafos de fauna, que se integró totalmente. Ni Goodall estaba contenta con tenerlo al tipo cerca, Pero inicialmente. Vean el documental. Pero bueno. Cancelado. Bueno, esta fue el primer registro que Goodall toma. No fue el primero ever en la historia de la ciencia, pero sí fue uno de los pioneros y al que más bola se le empezó a dar. O sea, no hubo vuelta atrás desde esta descripción. Si bien la criticaron fuertísimamente a Goodall Al principio. Claro, obvio. porque le había puesto nombres a los chimpancés Qué cosa. en vez de números. Que para el caso, me preguntaba si íbamos a criticar metodológicamente la cuestión. No. Para el caso, siempre pienso, le podría haber puesto números del 1 al 20, no importa. Lo brillante fue que más allá de cómo los nomencló, pudo identificarlos individualmente. Por características Externas. Identificar cuáles eran los niveles de parentesco, la familiaridad en términos de quién era amigo o enemigo. Eso de por quién. observación de comportamiento. Por sentar el culo en un montículo de tierra y mirar fijo para adelante con unos binoculares. No soy un hormiguero. Bueno, sí, que no estén las termitas que estaba cazando David Graeber. Claro.
Bueno, posteriormente Goodall documentó un montón de cosas, pero entre otras la caza cooperativa y el consumo de carne en chimpancés. Mira. Desmintiendo esta imagen de que era un herbívoro pacífico, ¿no? Que era una cosa muy idílica de la naturaleza. Ok. Hoy no tenemos muchas dudas de que Jane Goodall aportó nuevas perspectivas al estudio de la subjetividad animal y desempeñó un papel muy importante, sobre todo en su etapa posterior, que fue más fuera de la academia y más en el activismo, en el reconocimiento de la inteligencia y la cultura fuera del ser humano. Pero bueno, como su enfoque provocó así como un cambio de paradigma bastante fuerte, pasar del conductismo a empezar a abarcar la cognición, las emociones, los vínculos sociales, y encima desafiaba al establishment académico dominado por hombres. Sin un título sin un título de grado. Esta piba rubia de 20 años que me viene a explicar a mí cómo funciona un animal. Obviamente, la hostilidad que recibió fue muy notable. Pero bueno, la comunidad científica europea la tilda de aficionada hasta que los registros cinematográficos o la persistencia de sus datos, publicados entre otras revistas en la prestigiosa revista Naturaleza. Mirá vos, o sea que tiene... tiene papers. Vos la buscás en Google Scholar y la encontrás. Wow. A Goodall, sí. Obligaron a Cambridge a admitirla para un doctorado sin un grado previo en una época. ¡Apa! O sea, listo. Mira, yo hice esto, papi. Vos hacés lo que... Seguí discutiéndome que no les puedo poner nombre. Es como Kobe Bryant. Perdón, nombre y apellido. Claro, nombre y apellido, Sí, sí. y también yendo a lo que dice Dani, o sea, Kobe pasó del secundario a la NBA. A la NBA, directamente. Por eso. Ese es Gracias el por que se mató explicarlo en el para helicóptero. quienes no vemos básquet. Terrible el accidente. Sí. Terrible. Por su parte, Diane Fossey, La del medio. No, la de más acá. la Bueno, que no importa. veías, sí, la que está con los gorilas. Sí. Esa... Estos sí son más picantes. O sea, el chimpancé, buena onda, tranca. Ah, qué buena onda y tranca. No es tranca. El año pasado te dije que había un libro que se llama Política de los chimpancés. ¿Dónde son tranca los chimpancés? Está bien. Pero encontrarte, ¿qué onda encontrarte un chimpancé? O sea, vas caminando ahí en la selva, tuki, chimpancé. Yo creo que lloro conmovida, me hago pis, me quedo paralizada y ruego, por favor no me hagas nada, yo no te voy a hacer nada. O sea, es como, espero que no se sienta intimidado por mí. Que calculo que no. Porque Ojalá. es bastante más grande que yo. Claro, o sea, no joden, pero no es buena idea. O sea, hay niveles de buena idea encontrarte. ¿Qué querés preguntar, Está difícil. Carva, ¿qué querés preguntar? Dormí muy Contacto poco. directo con fauna silvestre, no. Claro, no, nunca. sí, Pero esa bueno, es si la vas pregunta. caminando saber tranquilo. ¿A partir de qué primate te la animás? O sea, lo corremos a él. Mira, Pongo cara de malo y se va. Hacete grande como con los osos. Claro. para quienes hayan ido al Parque Nacional Iguazú, Fui. que los monos son bastante más chicos que un chimpancé. Conozco gente que estudiaba comportamiento de Sí, eso. claro. Es espectacular. Y también eso que decías, esto sí era un buen aporte. ¿Qué clasifica los aportes? Pero también les ayudaba mucho ponerle nombres para poder identificarlos. Claro. Manchita roja. El que tiene la careta tanto, le decimos Frankenstein. Y era... Sí. No, en serio, No, boludo. O sea, le Porque hacían bullying ayuda. a los Ayuda a monitos. identificar cualquier cosa que a Claro, vos te pues esos son lleve. un montón. Pues hay Y 15 se mueven monos. rápido, Sí. y los tenés que distinguir dentro de un grupo. Me acuerdo que dormían en un colegio, pues los monos estos arrancan tempranísimo, pero se van a dormir muy temprano también. Tipo Claro. 6 ya están durmiendo, entonces bueno, tipo 6 ahí se ponían a comer, qué sé yo, se iban a dormir porque a las 4 los llevaba un micrito y una camioneta y se ponían y... A ver, de vuelta. Tal Frankie comió y anotaban todo. Bueno, lo que iba a decir es que respecto al encuentro fortuito con fauna silvestre, es con los monos del Parque Nacional Iguazú, que son mucho más pequeños. Sí, pero son Sí. muchos. Sí, y aparte se te paran de manos por una cepita. Sí. Entonces yo... Y en Brasil que te dan las cosas para darles de comer. Claro, Tampoco, claro, por no. eso. No. Bueno, sigamos. Entonces, hablamos de Goodall, vamos a presentar a Diane Fossey. Tal Cierto. vez
no sé si la más conocida, porque falleció ya hace muchos años. Jane Goodall falleció el año pasado. Me acuerdo. A los 91 años, si no recuerdo mal. Dian Fossey, en cambio, falleció en 1985 y fue asesinada. Perdón, quienes no vieron Gorilas en la Niebla, les estoy spoileando probablemente la película. Pero bueno, la película también es vieja, o sea, está protagonizada por Sigourney Weaver. Así que... ¿Vive o no? Sí, Sigourney Weaver, sí. Están las de Avatar. Claro. Hace apneas ahora para James Cameron. Dijiste apneas, después vamos a hablar. No, perdón, me olvidé. Bueno, Dian Fossey había nacido en 1932 y era terapeuta ocupacional en San Francisco. O sea, nada que ver. En el 63 también se pagó su propio safari a África, conoció a Goodall, que ya estaba instalada en Gombe hacía 3 años. Y con después, su camarógrafo. Claro, sí, ya con el camarógrafo. Y luego Louis Leakey, quien le propuso ir a investigar gorilas. Porque ya que tenía a Goodall con los chimpancés, bueno, ok. Fossey aceptó el reto. En 1966 comenzó su investigación en el Congo, pero debido a la inestabilidad política de la zona se trasladó a Ruanda, donde fundó el Centro de Investigación. Claro, sí. Bueno, Le dicen el la jardín. población está ahí, chicos. ¿Qué quieren que le diga? No puedo ir a buscar gorilas de Está montaña bien. a otra parte del mundo Che, muy alejada. esto es un bardo. Acá la veo jodida. ¿A dónde me voy? A Ruanda. Y tengo que cruzar un poquito. Bueno, el Centro de ¿En Investigación... qué época estuvo en Ruanda? En el 66. Ok, está bien. Fossey pasó varios años viviendo entre los gorilas, observando su comportamiento y forjando relaciones de confianza mutua que le permitieran observarlos en proximidad. Eso me vuelve loco. Sí, y es un tema. A nivel investigación es un tema ético heavy. Obvio. Que también se aborda en el documental de Jane, porque, por ejemplo, a una subpoblación o sea, un grupo de los chimpancés de Gombe en un momento se contagiaron de polio de la población humana. Claro. Es un tema. No está exento de riesgo. No. Porque un mínimo de confianza tenés que tener para que los animales no salgan vayan, huyendo, claro, y puedas tomar O te datos. hagan recagar. Claro, tal cual. Chiste viene a mirarme, ¿por qué no lo hacemos mierda? Porque estos eso atacan cooperativamente. Claro. Yo no quiero Hasta salir que en viene YouTube. siempre con el camarógrafo, Claro. la hacemos mierda, la rodeamos, truc. Por eso, son capaces. Claro, obvio. Entonces, bueno, hay que forjar cierta confianza, pero bueno, no deja de ser un riesgo que sean demasiado amigables con el ser humano. Porque el ser humano también caza cooperativamente y hace estragos de fragmentación ambiental, por ejemplo, o de tráfico ilegal de fauna. Claro. Entonces, no es una gran idea, y sin contar la zoonosis, no es una gran idea que los animales no tengan que no conserven cierto temor, cierta distancia prudencial. Pero bueno, Dian Fossey sistematizó, así como decías hace un ratito de las caras, la identificación de los gorilas de montaña a través de las impresiones nasales. Tenemos una última foto, Fede. Esos son dibujos de Fossey. Aparentemente, yo esto no lo sabía, la forma de la nariz y las arruguitas arriba de las narinas y todo son individuales. Son como las huellas dactilares. Ahora, qué tan cerca tenés que estar y qué tan tranquila para ponerte a distinguir que las narices son distintas, más allá de otros rasgos externos que seguramente... Claro, es espectacular. Bueno, para ahí tiene unos buenos binoculares, pero Igual no. Sí. Bueno, los hallazgos de Fossey revelaron una estructura social centrada en el famoso espalda plateada, el silverback, que es el macho que tiene, ¿no lo vieron nunca? Un gorila espalda Por plateada. suerte en fotos. Sí, claro. Pero con vínculos bastante complejos de parentesco. Por ejemplo, documentó por primera vez el infanticidio en gorilas como una estrategia reproductiva, cuando llega un nuevo macho a dominar el grupo. Y bueno, y describió la dieta, bueno, una serie de cuestiones. Su trabajo, a diferencia tal vez del primer impacto de Goodall, y un poco porque Goodall ya había allanado un poco el camino, fue respetado porque tenía muchos datos duros sobre la demografía y la dieta de estos animales, pero
De alguna manera, digamos que la tildaron de demasiado pasional porque tenía una tendencia a la conservación activa o a valerse de métodos casi que paramilitares para proteger a los gorilas de cazadores furtivos. Sí. Entonces, había como un nivel de conflictividad grande que termina en su asesinato en diciembre del 85. ¡Mierda! En la tranquila Ruanda. O sea, ¿la mandaron a matar cazadores furtivos? Sí. Fua. Sí, feo. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen los gorilas que hacen que los casen? Además de... Excelente, pero... O sea, ¿tienen cuernos? ¿Qué tienen? No. O sea, el equivalente a los cuernos de los elefantes, ponele. Trofeos Claro. de un gorila suelen ser los cráneos y las manos. Capítulo de Los Simpson. Sí, También. pero o sea, no lo veo como decís, bueno, con esto vale más por trofeo que por vale para el material. mercado negro internacional. El tráfico de fauna es una de las grandes de los... Claro, pero no, qué sé yo, yo no estoy a favor, por supuesto, pero no sé, un cenicero de marfil me parece wow. Claro, lo buscan por el material más que por el objeto, el bueno, trofeo. pero también que el marfil pero hay es que un ver objeto. esos por trofeos, ejemplo, cuando qué cazaban uso le ballenas. hace el Claro, comprador. No, sí, obviamente, pero más allá de exhibirlo, poner cuando cazaban ballenas para sacar El la aceite. grasa. Claro. El aceite, sí, O sea, pero no por exhibirlo, digo, hay que ver qué creencias tiene, porque hay partes de animales que algunas culturas consideran con propiedades mágicas, por ejemplo. Entonces, es como... Era compleja la pregunta. Es más complejo, pero además de la caza furtiva, aparte estos animales veían su hábitat bastante fragmentado. Voy a ir presentando la última, que tenemos que cerrar la columna. Llegamos a la tercera de las trimates, Virute galdicas, que había nacido en 1946 y falleció el 24 de marzo de este año. Cosa que aceleró. Yo ya había pensado en hacer esta columna el año pasado, no llegué y dije, bueno, en algún momento del año la hago, y falleció Virute y dije, bueno, es ahora. No es coyuntural, pero casi, y dije, ya la tenía medio escribir, vamos a redondear. Virute había nacido en Alemania, hija de padres exiliados de Lituania. O sea, ya una historia... ¿Bandera? Naranja, verde, rojo, 3 franjas horizontales. Pensé que se había terminado. Naranja medio amarillo, es un amarillo huevo. Sí, es un amarillo huevo, es una. Le discuten, no es un amarillo. le discuten bandera desde Brasil. afuera de cámara. Bueno, nació en Alemania pero creció en Canadá. ¿Sí? Los padres se instalaron en Canadá. A diferencia de Jane Goodall y de Diane Fossey, ella sí venía de la academia. Se había formado entre la Universidad de British Columbia en Canadá y la Universidad de California en Estados Unidos, o sea, la UCLA. La Universidad de California en Los Ángeles. La Universidad de California en Los Ángeles. Porque está UCSF, la Universidad de California en San Francisco. No, esta es la de Los Ángeles. Se había formado en psicología y en zoología. ¿Vieron Máxima Velocidad? A ver. Es la que estaba en el... No, si no vieron... Vi Máxima Velocidad, pero ¿qué tiene que ver con esto? La 1. Sí. bien. La de Keanu Reeves y Sandra Bullock. Claro, porque... Que Sandra tenía una campera con Sí. el escudo de... ¿No es la UCL, la de Los UCLA, Ángeles? puede ser. No me A acuerdo. eso venía este Ahí comentario, te- Carva. Por favor, Bueno, pero qué sé por yo. favor. Una abstinencia de aire tiene. Yo sé que venís poco, pero no es mi culpa. Tenés razón. Bueno, Ya te están retando el chat. ¿En serio? Sí. Pero fue una gran... Dicen que Igual tenés que vos- comer más sí. caramelos. Vos no estás viendo el chat, hay un experimento en vivo. excelente. ¿Qué son así? Sí, dicen que los caramelos favorecen la continuidad de la columna y está siendo demostrado por ahora, pero deberíamos Ay, los quiero aumentar mucho. el N y que Carva coma más caramelos. Hagan otro caramelito, Sigan mi así, amor. sigan así. ¿Alguien vio? O sea, si alguien vio la película y puedo confirmar eso, para mí sería muy importante. Ahora lo googleamos. Qué mala persona es nuestro operador. ¿Ese es actual? Sí. Pero deja que. Bueno, vamos a cerrar la Que columna siga su por consejo. el amor de Dios. Virute Galdicas entonces llegó a Louis Leakey en 1969, pero porque lo escuchó en una conferencia mientras cursaba sus estudios de grado. O sea, toda una experiencia muy distinta
a la Claro. de Goodall y Fossey. Y ahí nomás se acercó y le dijo, quiero estudiar a los orangutanes. Tipo, te falta alguien en esta población y quiero ser yo. Leakey, bueno, que ya había apoyado obviamente a Goodall y a Fossey en sus investigaciones, reconoció el potencial y las ganas que tenía qué esta pesado, persona. pues ya lleva 30 años ahí. Sí, siguió siguiendo. Otro experimento que siguió siguiendo. Bueno, es entonces en 1971, con apenas 25 años, que Galdicas viaja a la reserva de Tanjung Puting en el Borneo indonesio. Indonesia. Rojo y blanco, mitad y mitad. Gracias. Muy bien. Pensé que- Corroboran yo pensé desde que afuera, me venía encanta. En Ruanda dije, zafé, hoy zafé. No, me hizo laburar. Bueno, un centro de estudio dedicado a los orangutanes. Y es importante destacar de vuelta como lo poquito que se sabía de chimpancés, lo poquito que se sabía de gorilas, antes de Goodall y de Fossey. Antes del trabajo de Galdicas, directamente de los orangutanes no se sabía casi nada. Eran los menos conocidos entre los primates. Y ella pasó varias décadas en la selva tropical, observando y documentando meticulosamente su comportamiento. Documentó, por ejemplo, la variabilidad de la dieta, más de 400 tipos de alimentos y con cambios en las estrategias de forrajeo, es decir, de búsqueda de alimento a lo largo del año según la disponibilidad de esas comidas. O sea, todo un desplazamiento interesante. Y encontró algo comparando, recuerden que ella sí tenía una formación de grado, entonces fue como más ordenada en lo Claro. que fue a buscar en esta Claro. población. Entonces le dijo a Jane, mándame los datos de nacimientos en Gombe de los chimpancés. Le dijo a Diane que le mandara los datos de nacimientos de gorilas en Virunga. Tomó datos de una población humana a los que tenía acceso y encontró que los orangutanes dentro de los grandes simios tienen el intervalo entre nacimientos más largos entre mamíferos, entre este grupo, que es aproximadamente de 8 años. Mierda. Es un montón. ¿Cuánto Y- viven? Claro. ¿Sabes que no sé? Pero seguro son adultos ya. Sí, es como, es mucho intervalo. Claro. Y este intervalo dejó al descubierto una de las razones por las que la especie es tremendamente frágil ante amenazas como la deforestación. Claro. Tardan un montón en reponer población. Claro, en 8 años reventaste todo el bosque y todavía no hicieron la segunda camada. Les voy a leer muy cortito, si no me reta el jefe, el principio del abstract de Viruté, Galdicas, donde presenta estos datos de los intervalos de nacimiento. Dice: los estudios comparativos de la dinámica del intervalo entre nacimientos en primates salvajes presentan varios problemas de análisis e interpretación. 1. Los datos siempre están censurados por la derecha. Así empieza. Perdonen, pero yo la amo. 2. El tamaño de la muestra suele ser pequeño. 3, bueno, nada, después hay cosas más metodológicas, pero amo que el primer punto sea la censura, Claro. porque de esto no se puede hablar. Es espectacular. Así está el paper, Entre ¿eh? 30 y 45 años viven. Perfecto, los orangutanes. Correcto. Muchas gracias por el dato, chat. Bueno, aquí es donde, para cerrar la historia o la trayectoria de las tres, toman giros similares, una suerte de mini evolución convergente también entre ellas. A medida que convivían con estas especies y con las poblaciones humanas en las zonas, las tres se van dando cuenta que no se puede estudiar a un animal mientras su casa se está quemando, fragmentando y acelerando algo que es como el aislamiento, ¿no?, de las poblaciones cada vez más chicas, con cada vez más amenazas. ¿Ella era la más política de las tres o no? ¿Quién? No me acuerdo, la que estás hablando ahora. Viruté. Viruté. Las tres eran muy políticas. Pero una murió asesinada. Sí, pero. No, sí. Pero. La otra, Goodall, viajó por. Más o sea, ONG. Sí, más en plano ONG, pero porque tuvo otra estrategia, creo Sí, yo. está bien. De hecho, falleció en plena gira de conferencias porque toda su vida siguió trabajando. Sí. Y Galdicas, que falleció el 24 de marzo de este año,
termina falleciendo por una complicación respiratoria, tenía una fibrosis pulmonar muy zarpada y parte de ese deterioro tenía que ver con que entraba regularmente a los incendios forestales Mira. y deliberados, tiene otro nombre, no es deliberado, intencionales, para, que se usan en Indonesia para el desmonte, para fabricar aceite de palma, que es el gran la gran producción enemiga del orangután. Y la tipa tenía los pulmones hechos pelota. Acá, aparte, joven, que tenía 70 años. Te creo, sí. Sí. Soy bueno con las cuentas, ¿eh? Sí. Entonces las tres le pusieron el cuerpo, cada una a su manera. Sí, es verdad. Está bueno eso. Porque básicamente se dieron cuenta de que no podían mirar para otro lado. Sencillamente no podían mirar para otro lado. De los tres estilos, qué sé yo. No sé si me puedo quedar con uno. No sé si no hubiera hecho lo mismo que Dian Fossey, porque soy bastante sanguínea. 79, claro, dice Lady Lynx. Es Pero... cierto, tenías casi... Claro. Sí, es. No sé en su lugar cuál de los tres caminos, pero las tres le terminaron poniendo el cuerpo a sus luchas y a intentar conservar y preservar mejor, y también a vincular mejor a las poblaciones de seres humanos en estas zonas con esa población de animales. O sea, que entender que todos formaban parte del mismo ecosistema. Así que bueno, acá el humilde homenaje a las trimates. Les voy a presentar la canción con la que nos vamos a ir de esta columna, porque es una canción que tiene todo un cerrar el círculo. Viruté Galdicas contaba que cuando recién se mudó a Canadá, el primer libro que sacó de la biblioteca en Vancouver fue una copia de Jorge el Curioso, Curious George, no sé si lo ubican, era una novela originalmente de los años 40, pero se hicieron varias versiones televisivas y en cine. En el año 2006 hubo justamente una película de este personaje y Jack Johnson hizo su banda sonora, y justamente nos vamos a ir con un tema que dice, me pareció apropiado para ellas: mientras mi mente comienza a desplegar sus alas, no hay quien detenga la curiosidad. Quiero darle la vuelta a todo. Encontraré las cosas que dicen que no se pueden encontrar. Compartiré este amor que encuentre con todos y cantaremos y bailaremos al son de las canciones de la madre naturaleza. ¡Wow! Espectacular. Who's to say what's impossible